Almohadilla título del vídeo. Kerem Bombazo confesiu superíndice 3NINU por 1000 dita sobre ande sacude los cimientos de Turquía. *********. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de novelas turcas, AQ, donde la pasión superíndice 3N y el drama nunca terminan. Me emociona enormemente tenerlos AQ hoy para explorar un tema que estoy segura que los dejará boquiabiertos. Como ya habrán visto en el título, tenemos una bomba informativa lista para explotar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erupar Rafael, y de una supuesta confesión superíndice 3N que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de chismes, rumores y verdades a medias? Porque yo su. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, do copyright genme recordarles que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido de este tipo de forma regular, así que si aman las series turcas, este es el lugar indicado para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, pues gracias por estar siempre comentando, compartiendo y dándole mucho amor a nuestro contenido. Ahora sin más preámbulos vamos a la noticia bomba. Y es que el rumor que corre como la superíndice 3 Lbora en estos momentos es una supuesta confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin sobre Hande Erupar Rafael. Su copyright que muchos de ustedes aún tienen la esperanza de que estos dos tortolitos vuelvan a estar juntos, y cada pequeño más menos o indicio es analizado con lupa. Después copyright ese de su romance en la exitosa serie Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en latinoamu copyright rica, la separación superíndice 3N fue un golpe duro para sus fans. Pero copyright habrá dicho Kerem. ¿Se trataron de una reconciliación superíndice 3N a la vista? Antes de revelar la supuesta confesión superíndice 3N, pongámonos un poco en contexto para aquellos que no es tu copyright N del todo familiarizados con esta historia de amor. Senu con diéresis al capm, un drama romántico con toques de comedia, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en Italia, y a ser Cambolat, el fru y calculador arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Un contrato de matrimonio falso los une, pero como suele suceder en las novelas turcas, el amor verdadero termina floreciendo entre ellos. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N se hizo pública y los fans estaban encantados. Se les veo a felices, enamorados y compartiendo momentos adorables en redes sociales. Por eso, la noticia de su ruptura fue tan impactante. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 sobre diferencias de opinión superíndice 3N, presión superíndice 3N medio tica e incluso la incompatibilidad de sus agendas profesionales. Lo cierto es que sus caminos se separaron, aunque el cariño más menos y el respeto mutuo siempre parecieron estar presentes, al menos en la superficie. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta confesión superíndice 3N. Según varias fuentes de la prensa rosa turca, especialmente aquellas especializadas en el mundo del entretenimiento y el seguimiento de celebridades, Kerem Bürsin habrá realizado unas declaraciones en una reciente entrevista que han sido interpretadas como una clara seu más menos al de que aún siente algo por Hande Erupar Rafael. Esta entrevista, al parecer, fue parte de la promoción superíndice 3N de su nueva serie, Jakob Seversen, donde interpreta a Ateş Arkal, un copyright fano que regresa a Turquía desde el extranjero para hacerse cargo de sus hermanos menores. Al parecer, al ser preguntado sobre copyright, es lo que se valoraba de una pareja, Kerem habrá respondido algo a su como, la autenticidad, la capacidad de ser uno mismo sin miedos. Y la conexión superíndice 3N genuina, esa que sientes con alguien que te entiende a la perfección superíndice 3N, incluso sin palabras. Esta respuesta, aunque genu copyright rica, levantó superíndice 3 algunas cejas, considerando su pasado con Hande. Claro, estas palabras, a sus solas, podrán referirse a cualquier persona. Pero lo que ha desatado la locura entre los fans es que, según estas mismas fuentes, Kerem habrá aún más menos adido con una sonrisa nostálgica, algo parecido a, hubo alguien en mi vida con quien sentí eso de una manera muy especial. Y ahí es donde todos los ojos se dirigieron a Hande Erupar Rafael.
Los fans MUSAQ Copyright rimos de la pareja autodenominados Anker inmediatamente inundaron las redes sociales con comentarios y teorías sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Hashtags como @Anker es real, @Quereman de juntos otra vez y @Quereman de forever se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de horas. Es importante tomar esta información superíndice 3N con pinzas, ya que no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem Bürsin o su equipo de representación superíndice 3N. De hecho, algunos representantes de la prensa turca, MUS cautelosos y con fuentes MUS directas, han minimizado estas declaraciones, argumentando que se trata de una interpretación superíndice 3N exagerada de palabras dichas en un contexto diferente. Sin embargo, la prensa turca es muy dada a interpretar cada gesto, cada mirada y cada palabra de los famosos, y en este caso, la interpretación superíndice 3N generalizada, alimentada por el deseo ferviente de los fans, es que Kerem aún guarda un cariño más menos o muy especial por Ande. Para aún más menos adir a la confusión superíndice 3N, Ande Eru párrafo él tampoco ha permanecido en silencio. Aunque no ha hecho referencia directa a las declaraciones de Kerem, ha publicado en sus redes sociales algunas fotos y mensajes que han sido interpretados como sutiles indirectas. Por ejemplo, una foto de ella sonriendo en un atardecer con la leyenda, recordando momentos especiales, fue suficiente para encender a MUS las especulaciones. Además, su reciente aparición superíndice 3N en una gala Venu Copyright FICA, donde lució superíndice 3 radiante y MUS bella que nunca. También Copyright N generó superíndice 3 comentarios sobre si estaba intentando enviar un mensaje a Kerem. Analizando froamente la situación superíndice 3N, es posible que tanto Kerem como Ande tu Copyright N conscientes del interu Copyright S medio. Tico que genera su relación superíndice 3N y tu Copyright N jugando con ello para mantener su relevancia en la industria del entretenimiento. Después Copyright S de todo, cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran impacto y aumenta su visibilidad. Sin embargo, también Copyright N es posible que realmente exista un sentimiento latente entre ellos, un cariño más menos o que no ha desaparecido por completo a pesar del tiempo y la distancia. Pero bueno, dejando de lado los rumores y las especulaciones, aprovechemos este momento para hablar de otras series turcas que nos han robado el corazón superíndice 3N. Porque si hablamos de amor y pasión superíndice 3N, las series turcas tienen mucho que ofrecer. El fenómeno superíndice 3 meno de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos aún más menos conquistando audiencias en todo el mundo con sus historias cautivadoras, personajes complejos y producciones de alta calidad. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a Ekmemnu o Amor Prohibido. Esta serie dramática, protagonizada por Beren Saat y Kuanuparra Fotatutui, cuenta la historia de Biter, una joven y bella mujer que se casa con un adinerado viudo, Adnan, mucho mayor que ella. Sin embargo, la pasión superíndice 3N surge entre Biter y Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. El amor prohibido, los secretos y las traiciones son los ingredientes principales de esta serie que marcó superíndice 3 un antes y un después Copyright S en la televisión superíndice 3N turca. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene al borde del asiento hasta el final. La química entre Beren Saat y Kuanuparra Fotatutui es simplemente electrizante y la trama, llena de giros inesperados, te harán cuestionar los límites del amor y la moralidad. Además, la serie cuenta con una banda sonora impresionante y una producción superíndice 3N impecable que la convierten en una verdadera joya de la televisión superíndice 3N turca. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Uzu Foybit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Sus caminos se cruzan por casualidad, pero sus diferencias sociales y los obstáculos que les pone el destino les impiden estar juntos. Karasevda es una historia de amor trágica y conmovedora que te hará llorar a moco tendido. Pero también Copyright N es una historia sobre la lucha por el amor, la perseverancia y la esperanza. La serie es visualmente impresionante con paisajes hermosos y una banda sonora que te llega al alma. La actuación superíndice 3N de Burak Uzu Foybit y Neslihan Atagul es simplemente magistral, y la química entre ellos es innegable. Karasevda es una serie que te marcará para siempre y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la injusticia social. Y si hablamos de historias de amor que desafían las convenciones sociales, no podemos dejar de mencionar Erken Zikuay,
o Pu Haro Sou más menos Ador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, nos presenta a Sanem, una joven Sou más menos adora y un poco torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Can, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un hombre aventurero y apasionado por la fotografía. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por los secretos y las intrigas que se esconden en la agencia. Erkenci Kwai es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva. La química entre Demetuz Demir y Can Yaman es innegable, y la serie te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Además, la serie cuenta con una banda sonora pegadiza y una ambientación superíndice 3N colorida que la convierten en una opción superíndice 3N ideal para aquellos que buscan una serie ligera y entretenida. Finalmente, y volviendo un poco al drama mood ese puro, quiero mencionar Muteaye MYZYL, o el Sultu DN. Si bien no se centra exclusivamente en el romance, esta serie Istu superíndice 3 rica nos presenta una versión superíndice 3N dramatizada del reinado de Suleimu, N el Magnífico, Sultu, N del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie es llena de intrigas palaciegas, batallas políticas y por supuesto, amores prohibidos. Es una producción superíndice 3N ambiciosa y visualmente impresionante, con un vestuario y una escenografía que te transportan al siglo XVI. Además de ese, la serie explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, la lealtad y el amor en tiempos de guerra y conflicto. La actuación superíndice 3N de Ali Tergenu Párrafo como Suleimu en el Magnífico es simplemente imponente, y la serie te sumergiru en un mundo de intrigas y pasión superíndice 3N que te dejaru sin aliento. En fin, como pueden ver, las series turcas tienen mucho que ofrecer, desde dramas románticos hasta comedias divertidas, pasando por series Istu superíndice 3 ricas llenas de intriga y pasión superíndice 3N. Y hablando de pasión superíndice 3N, volvamos a Kerem y Hande. Si la supuesta confesión superíndice 3N de Kerem es cierta o no, solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que su historia de amor sigue generando expectación superíndice 3N y alimentando las esperanzas de sus fans. Kizu de ese al Dua volvamos a verlos juntos, compartiendo su amor con el mundo. O Kizu ese, solo quede en un bonito recuerdo. De cualquier manera, su historia siempre será recordada como una de las muy bonitas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Y es que al final, el amor siempre encuentra la manera de sorprendernos, ya sea en la vida real o en la ficción superíndice 3N. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y la supuesta confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin. Quiero agradecerles por haber estado aquí hoy, por su tiempo y por su apoyo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volveru a estar juntos? ¿CUL es su serie turca favorita? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. También copyright quiero saber si han visto la nueva serie de Kerem, Jakob Seversen, y qué copyright les ha parecido. ¿Creen que su actuación superíndice 3N en esta serie ha influido en su actitud y sus declaraciones públicas? Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, adiós superíndice 3S.